Bueno, estamos hoy a día 26 de abril de 2024 junto a Hugo Martínez Melo, con quien vamos a consultarle sobre su trayectoria como agente de proyecto dentro de la cuestión apícola en el partido de General Pueyrredón y en la zona de Balcarce. A partir de ahí, la primera pregunta que vamos a hacer a Hugo es sobre su vida personal y en relación con la apicultura, y es cómo vos empezaste a interesarte por el tema apícola y qué te llevó a dedicarte a esta primera actividad. Se, se cortó, bueno, pero escúchame, bueno, lo que me llevó yo como, digamos, empecé a trabajar en INTA en el año 2004. Fui nombrado agente, o sea, concursé por un cargo de agente de proyecto del programa Cambio Rural, que forma parte de lo que es extensión en INTA. Allá por el 2004, bueno, empezamos, viste, toda la región del Cervas, que es el Centro Regional Buenos Aires Sur, que abarca 6 partidos. Los 6 partidos son Balcarce, Necochea, Lobería, Tandil, Miramar y, bueno, no, General Alvarado y General Pueyrredón. Bueno, ahí empezamos a trabajar y digamos, la función que yo tenía que hacer era básicamente trabajar con los grupos Cambio Rural que estaban en formación o formarlos. Entonces empezamos a trabajar, allá el primer lugar fue Lobería, donde se armó, digamos, uno de los primeros grupos apícolas de Lobería. Ahí llegué, bueno, después empezamos a trabajar en toda la región y bueno, y fundamentalmente llegué a tener la supervisión de 45 grupos, de los cuales 23 eran de apícolas, de las diferentes regiones, ¿no? Bien, Así que bueno. bien, perfecto. ¿Y vos, cuál es tu formación previa antes de entrar al INTA? No, yo antes de entrar al INTA yo ya estaba recibido. Bien, Yo ya bien, estaba recibido ingeniero agrónomo y con la maestría. O bien, sea, yo era máster cuando yo me recibí, se enteraron, me pidieron que concursara, se presentaron alrededor de 25, 30 personas y que de ese concurso quedamos dos, uno que fue para, digamos, para el sur y otro para el sur dentro de lo que es el cerro, ¿no? Y yo, para la zona de Balcarce y Lobería. bien. ¿Y Así vos que, en qué año comenzaste? O sea, en el 2004, pero previamente habías tenido formación. sí. A ver, yo hice la carrera, mi carrera la terminé con la maestría, la terminé en el 2002. O sea, yo terminé mi carrera. Por eso yo te decía que yo estudié de grande. A pesar de eso, trabajé como docente alumno en la facultad. Sí, yo vine acá, yo me mudé a Balcarce en el año 88, empecé a cursar en el año 90 hasta que me habilité. Seguí trabajando, yo era docente de provincia, de primaria y secundaria. Y bueno, y después cuando empecé a estudiar, me ofrecieron trabajar como docente alumno, trabajé casi 6 años ahí, bueno, hasta que me recibí, ya después no pude, ¿viste? Pero sí trabajé en eso, digamos, en lo que es docencia. Bien, perfecto. ¿Y cómo te empezaste a interesar por la apicultura? ¿En qué momento fue, te acordás? Sí, o sea, básicamente eh, lo que yo más gané fue con el trabajo con los productores. Dentro de todo, los productores fueron los que me fueron incorporando, ¿viste? Y todo lo demás. Entonces, hasta que allá, no me acuerdo, te soy honesto, cuando lo hice un curso de apicultor, ¿sí? Y empecé a compartir, digamos, el trabajo con uno de los productores de acá de Balcarce, Bien, que lamentablemente murió hace 4 años, un muchacho muy, muy macanudo, con el que teníamos colmenas juntos. ¿Me entendés? Entonces íbamos los fines de semana, se la manejaba, trabajábamos juntos, bueno, y después quedó. Yo ya hoy tengo muy pocas colmenas, porque te soy honesto, cuando este muchacho las manejaba, todo el trabajo pesado, vos sabés lo que es trabajar con las colmenas, tenés las colmenas que te pesan 45 kilos, tenés que moverlas, tenés que hacer un montón de cosas, y bueno, el cuerpo se te va resintiendo. Entonces, yo me ayudaba a él en algunos casos y al no estar él ya después empezamos a trabajar con
con otro amigo de acá de Balcarce, donde salvo las que yo tengo en la unidad penal, todas las tiene él. Yo se las dejé a él. ¿Me entendés? Son mías, pero las trabajamos juntos en eso. Así que bueno. Bien. Y ahí empezamos, viste, todo el manejo que fue, uno va aprendiendo, viste, o sea, con los asesores, con los promotores asesores de los grupos apícolas, vos vas aprendiendo, porque una de las cosas que vos como agente de proyecto tenés que estar en las reuniones de los técnicos con los productores. Bien. Y ahí vas aprendiendo las preguntas, vas viendo, o sea, y bueno, fui aprendiendo muchas más cosas de las que podía haber aprendido solo, ¿no? O sea, así que bueno, la apicultura es, digamos, una actividad que me interesa bastante, ¿viste? O sea, me interesó bastante y bueno, y la sigo, ¿viste? Bien. No como la debería seguir porque ya estoy jovatón, pero bueno. Bien. Y digamos, vos en ese momento cuando empezabas en el tema apícola, ¿cómo te acordás el tema de la actividad en Balcarce? Un poco, que yo creo que mi teoría es que ha crecido un poco en relación también al partido de General Pueyrredón. El problema es que ha crecido más que nada por el trabajo. Esto sí te lo voy a decir, de acuerdo a mi perspectiva. Sí, obviamente. De acuerdo al trabajo que estuvieron con INTA, normalmente los apicultores se están dispersados, ¿viste? O sea, generalmente están solos. El tema de cambio rural, que fue una herramienta, digamos, de consolidación de los grupos de trabajo, les ofrecía un técnico, hizo que los productores se empezaron a agrupar, ¿me entendés? Formando los grupos, y así empezaron a consolidarse. Es más, muchos de los productores que andaban sueltos ahora están formando o formaron, ¿viste? En su momento, grupos de trabajo y hasta cooperativas. Esto te puedo dar montones de cooperativas y que han, digamos, que se han consolidado y están marcaron, en su momento, digamos, un hito, ¿no? Así que a ese nivel te digo que sí. Después de otras cosas te digo que la actividad medianamente hay que trabajarla mucho por el avance de la agricultura intensiva, que ha desplazado, digamos, un poco todo lo que son la flora natural y, digamos, y todo lo que, no solamente para el caso de las abejas, sino todos los otros animales qué sé yo, o sea, interventores en lo que es la polinización y multiplicación y todo, y se ha visto bastante, digamos, bastante resentido. Así que, pero de cualquier manera, el trabajo que se sigue haciendo es bastante importante, se consolida bastante, ¿viste? Bien, bien. Así que, bueno, pero te voy a decir algo, esto sí se ha visto resentido, por una sencilla razón, porque en un momento, estoy hablando hace mucho tiempo, hace más de 10 años, sí, más de 10 años, tenías una exportación de casi 100.000 toneladas y hoy estás hablando de 75.000. ¿Entendés? Entonces eso más que nada obedece a la producción. La producción se ha visto resentida más que nada por, digamos, por esa afectación de la falta de flora, ¿me entendés? Y también el tema, digamos, de producción, no solamente producción por precio, y por producción por falta de alimentación. Bien, bien. Y eso es lo que te iba a consultar. Digamos, un poco el rol que tuviste vos giraba en torno a relacionar digamos, a las instituciones con los mismos productores, ¿no? Y te iba a consultar qué desafíos encontraron o encontraste vos a partir de la década del 2000 para adelante, que es cuando vos me comentás, respecto, digamos, en cuanto a relacionar a la producción directamente de las instituciones con los productores en la práctica. Claro. Básicamente lo que, digamos, la intervención mía o la intervención de la institución de INTA fue eso, fue fortalecer los vínculos con la capacitación, con el desarrollo de la innovación tecnológica, la utilización de herramientas, no solamente de lo cual sea de alimentación, digamos, de reproducción, de genética, todo el desarrollo tecnológico, sino también el sociológico, que eso es importante por una sencilla razón, porque ha consolidado grupos de trabajo, ¿me entendés? En donde los productores, venciendo
si querés, el egoísmo propio de los apicultores, como los pequeños productores que, digamos, temen relacionarse de entrada, y es lógico, lo vencieron y pudieron avanzar, ¿me entendés? Entonces eso ha hecho que se hayan consolidado, por ejemplo, tenés cooperativa, en Balcarce tenés una cooperativa que está preparada todo para exportar, tienen una producción de miel de primera calidad, no solamente los productores trabajan en función de la cooperativa, sino también individual, después en Necochea también, en Lobería también, en Mar del Plata también, o sea, hay montones de cosas que se han consolidado. Y el tema importante es que eso ha fortalecido el trabajo de los grupos con las instituciones, ya sea las instituciones, si vos querés, de préstamo, de asistencia, de desarrollo de tecnología, de promoción de herramientas, ¿me entendés? Incluso con las facultades que han intervenido. El INTA tiene un programa que se llama el PROAPI, que está desarrollado exclusivamente para la apicultura. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tiene el CIAS, o sea, y tiene otras herramientas como para estar trabajando con los productores, y así mucho, ha beneficiado muchísimo eso. Bien. ¿Me entendés? Entonces, la idea es que eso, yo personalmente creo que el golpe, el desarrollo fue el programa Cambio Rural. El programa Cambio Rural fue un atractivo que despertó la conciencia grupal, ¿me entendés? Fortaleció los vínculos entre los productores, ¿sí? Y entonces eso fue avanzando, ¿me entendés? Bien, bien. Un poco lo que te quería preguntar, Hugo, era así, después de tanto tiempo que vos trabajaste dentro de la institución, ¿cómo fuiste viendo la evolución, digamos, del sector y la relación con los productores desde el comienzo vos hasta que luego te retiraste, digamos, de la institución? Que me gustaría ver, sí, digamos, si hubo un cambio, este cambio que vos mencionás de mentalidad y de generación de nuevos vínculos en relación, digamos, a tu propia trayectoria personal, ¿no? Sí. Mirá, yo cuando yo empecé, bueno, había mucha dispersión. Después cuando yo me fui, yo entré en el INTA en el 2004, inicio del 2004, y me fui en el 2013. Estuve trabajando ahí, o sea, salió otro trabajo, ¿viste? Y me fui. Yo lo que vi fue un avance muy importante con los vínculos de las instituciones. Al principio los productores estaban solos, luchaban solos, se juntaban de vez en cuando en alguna cosa. Te cuento algo, por ejemplo, una de las cosas que se fortaleció en lo que es Balcarce es el Día del Apicultor. Se celebra todos los 21 de junio, ¿me entendés? Y eso ha consolidado el encuentro. Generalmente se vienen, por supuesto que me invitan, ¿no? Como soy el mayordomo, ¿me entendés? Me invitan y viene gente de Necochea, de Lobería, ¿me entendés? Alguna gente de Tandil, y se junta mucha gente de Balcarce, ¿me entendés? Entonces eso ha hecho, yo lo veo que está más fortalecido. Lo que sí faltan no son herramientas técnicas de desarrollo en lo que es producción y sanidad y todo lo demás, porque eso lo tenés al alcance de la mano. O sea, al alcance de la mano lo tenés, por ejemplo, si yo te puedo nombrar casos particulares como, por ejemplo, los laboratorios, las facultades, el SENASA, el INTA, ¿entendés? Que están permanentemente trabajando en ese desarrollo. Lo que vos tenés es, básicamente, ese desarrollo, faltaría el desarrollo de consolidar lo que son las empresas apícolas. Bien. ¿Entendés? Ver, digamos, cómo se manejan. Solamente lo ven los que trabajan en una cooperativa. ¿Entendés? Y el trabajo es muy complejo porque requiere que vos estés al tanto de todo lo que sea planilla de costo, la evolución, todo lo que son las amortizaciones, capital, todo. Y a veces eso, o el tiempo, también tenés que ver otra cosa, la producción, la mayoría de los productores son de tiempo de segunda actividad. Bien. No es la primera. O sea, hoy por hoy vos pensás que en un momento un tipo con 300 colmenas, 400 colmenas vivía sin tener otro trabajo. Hoy no te alcanza. O eso no te alcanza. ¿Por qué? Porque todo el desfasaje de la economía se ha ido desde hace mucho, ¿no?
no es de ahora, ¿no? Claro, Pero sí se ha ido, digamos, en desmedro de eso. Entonces vos hoy, sí o sí, para poder mantener la actividad, para poder estar trabajando, necesitas otro trabajo. Y eso implica, digamos, no que te abaje tu familia, pero sí te implica otras demandas que a veces se complican, ¿me entendés? Entonces, todo lo que vos tengas como desarrollo de empresa o de microemprendimiento, lo tenés que tener muy aceitado. Más allá, digamos, más allá de todo lo que representa la base de la apicultura, la genética, la sanidad, la alimentación, el manejo, las capacitaciones, todo eso es básico. Y después tenés todo lo que es empresa. bien, bien. Y un poco lo que te iba a consultar era si vos crees que esta falta de, no sé si se podría decir falta de interés o falta de capacidad va un poco relacionado porque es tomado como una segunda actividad complementaria a la profesión. Básicamente sí, porque en términos generales, o sea, si vos tenés una actividad que te permite vivir tranquilamente, le dedicas todo el tiempo. Cuando vos no tenés, no te permite, o sea, es un complemento, ¿me entendés? Generalmente dedicas menos tiempo a eso. ¿Me entendés? Entonces, eso sí complica. Lo cual no significa que sea la única razón. ¿Eh? Bien, También vale la gente que está trabajando y empieza mira, yo he visto charlado, ayer estaba charlando con una persona que empezó con 5 colmenas y tiene 3.000. ¿Sabés lo que son 3.000 colmenas? O sea, vos calculás que hoy estás hablando de, vale $70 de cada colmena. ¿Me entendés? Entonces multiplicás 70 por 3.000 sí, y ese es el capital, ese es el capital que tiene, sin contar el resto, ¿no? Solamente colmenas. Entonces, el tipo, lo decía, ya él se empezó a multiplicar, se empezó a juntar, se consolidó, después cuando llegaron a tener muchas más colmenas, él se abrió porque tenía otros intereses y había gente, o sea, otra de las cosas que normalmente tiene la actividad apícola es que la base, el disparador es la producción de miel. Pero vos sabés que hay otros productos que te hacen que vos puedas ampliar tu horizonte y no necesitas tantas colmenas. Sí, lo que necesitas es un desarrollo empresarial acorde a tus intereses. Entonces vos podés tener producción de reinas, producción de material vivo, producción de qué sé yo, de, bueno, qué sé yo, no sé, de propóleo, de apitoxina, hay un montón de cosas que se pueden hacer. El problema sigue siendo el mismo. El objetivo, todas las producciones son subjetivas, dependen del interés de cada uno, de lo que vos tenés. Entonces eso hace que vos desarrolles tu producción de acuerdo a lo que vos te interesa. Nada más. Entonces, todo pasa por eso, ¿me entendés? Entonces, la mayoría de los productores se asocian y todo. Entonces, bueno, recién estaba viendo una, digamos, una propaganda de Aluencap. Aluencap empezaron como grupos Cambio Rural. Los grupos Cambio Rural se empezaron a juntar, armaron, llegaron a tener, en su momento llegaron a tener hasta 300 productores. Hoy son una cooperativa de trabajo que desarrolla tecnología en el control de enfermedades, ¿sí? Y además armaron una cámara apícola en la región. ¿Me entendés? Entonces, eso hace que se fortifique no solamente el desarrollo de una empresa, de una actividad, vamos a llamar actividad, sino que además se consolide el trabajo de los productores. ¿Me entendés? Y tienen un peso muy alto. Los tipos hacen material de sanidad, sobre todo de carácter orgánico, y lo están exportando. Ya están exportando, están viajando para exportar. ¿Me entendés? Y viajan a diferentes países para poder introducirlo. ¿Me entendés? Y eso se logra con mucho trabajo conjunto. Y la visión, es lo que yo te decía, la visión empresarial, bien, más que una visión mínima de lo que es la tecnología, ¿no? bien. Un poco volviendo al tema de lo que te iba a consultar yo era cómo funcionaba tu trabajo, que me parecía interesante que me contara, digamos, cómo era, digamos, la rutina.
Es decir, ya que manejabas tanta gente, lo que te iba a preguntar, yo me acuerdo de ser chico, ir al INTA acá en Mar del Plata y verlos ustedes trabajando en jornadas, supongo que eran en ese momento, ahora me lo contarás. Y un poco me interesaba saber eso, cómo era tu rutina, digamos, si vos ibas determinadas cantidad de veces al mes, personalmente, o si se juntaban en un lugar. Sí. Básicamente yo como agente de proyecto supervisaba primero, supervisaba la formación de los grupos. O sea, la primera actividad era, se juntaban los productores, armábamos digamos, como un análisis de las deficiencias o los errores o lo que ellos consideraban que tenían que mejorar, se armaba una especie de plan y a partir de ahí se elegía un técnico, que lo elegían ellos. Si ellos no tenían, nosotros hablábamos con algunos de la zona para que fuera y participaba y se ofreciera y armara el plan, terminara de armar el plan. Entonces, una vez que estaba elegido, si era así, más o menos tardaba 4 meses, 5 meses. Las reuniones se hacían siempre en las oficinas en las agencias de extensión, que son oficinas de INTA locales, ¿no? Bien. Entonces, te juntabas ahí, a veces había 10, a veces había 15, las primeras venían los 4, digamos, entonces el primer trabajo era eso. Entonces, una vez que el grupo se consolidaba, se determinaba que se aceptaba, se armaba un plan de trabajo grupal estableciendo todos digamos, los errores o las fallas o las mejoras que había que hacer y durante un año todas las actividades que había que hacer. Bien. Eso lo hacía el técnico. Entonces eso se elevaba, se aprobaba y una vez que salía ya se empezaban, digamos, formalmente, o sea, el técnico que era elegido, o sea, cobraba por 4 visitas, y en realidad eran 5, 4 visitas al campo y una reunión mensual. Bien. Entonces eso era que vos tenías que estar. Yo tenía que ir fundamentalmente a una de las reuniones en el campo, ¿sí? Y una de las reuniones grupales. Entonces, yo sí o sí tenía, no me importaba la hora, que es una de las discusiones que tuvimos una vez con gente del sindicato, que me decía que yo tenía que trabajar de 7 a 4, claro, porque era el horario de ITA. Y yo le decía, mira, los productores no trabajan de 7 a 4. claro, sí, totalmente. O sea, los productores se juntaban a las 9 de la noche y a las 9 de la noche tenía que estar. Y por ahí hacían una reunión con los productores que eran agropecuarios, que había que ver la siembra de trigo, la siembra de maíz, la pastura, lo de ganado. O sea, se armaban y hacían la recorrida un domingo y tenía que estar yo, porque eso yo tenía. Porque mi trabajo fundamental era evaluar el trabajo del técnico, evaluar la relación del técnico con los productores, evaluar la mejora de los productores, ¿sí? Y asesorar en técnicos. Y muchas veces yo me he acercado a los productores mientras el técnico estaba explicando, me acercaba y así lo que les cabeceaba de cerca y les decía, ¿cómo va? ¿El técnico está bien? Te escucha, sí. A veces te decían que no, en más de una vez, por ejemplo, en Mar del Plata, con grupos hortícolas, tuvimos un par de grupos que rechazaron al técnico. Hasta empezó a trabajar, no nos explica, viene cuando quiere, nos dice, nos da una mentira, nosotros qué podemos hacer, y se cambió. Y bueno, entonces, vos trabajás, proponés, ¿me entendés? Y eso no teníamos, yo no tenía horario, Claro. ¿entendés? Porque por ahí tenías una reunión, yo tenía una reunión en Tandil, de Tandil me iba Juan N. Fernández allá en Necochea y de Juan N. Fernández me iba a Mar del Plata o a Miramar, ¿me entendés? Entonces, por ahí en un día hacía 1000 kilómetros. Claro, muchísimo. ¿Me entendés? Más allá de las reuniones. Salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 2 de la mañana acá, ¿me entendés? Y al otro día, 8:30, ¿me entendés? Decía, yo más o menos me organizaba. Y, digamos, vos pensás que yo llegué a tener 45 grupos y ya después no me alcanzaba el tiempo. No me alcanzaba el tiempo físico, ¿me entendés? Ya no daba más porque vivía yendo y viniendo, pero cuando vos, o sea, todos los grupos de trabajo cambio rural hacen un informe mensual, que vos lo tiene que firmar el representante del grupo, que es uno de los productores que acepta lo que hace, o sea, firma o no, o está en desacuerdo, puede tachar, puede decir, o me puede llamar a mí,
todos los representantes tenían mi teléfono, Bien, me llamaban, che, Hugo, mira, esto que puso no es cierto, esto fíjate. O sea, todo eso lo hacía. Mi función más que nada era ver el funcionamiento. ¿Entendés? Y así empezamos. Entonces, eh, ¿cómo te puedo explicar? Me llevaba mucho tiempo, mucho tiempo. Yo llegaba en el mes, si tenía 2 o 3 domingos libres, era mucho. Los sábados tenía que estar, ¿me entendés? Normalmente a veces se juntaban los sábados. O sea, normalmente, o sea, no tenían lugar para juntarse y habría que ir a la oficina del INTA. ¿Entendés? O sea, como si vos muchas veces que fuiste a la mañana, fuiste a la tarde, fuiste a la noche, bueno, ahí yo tenía la llave, entraba se apagaba la alarma y entraban estaban esperando y yo ya estaba ahí. ¿Entendés? Entonces se armaba la reunión normalmente duraba una hora y media, 2 horas, y bueno, y después cada cual para su casa, ¿viste? Y ahí se hacía y eso es otra de las cosas. Yo elevaba un informe, marcaba los puntos y bien. después lo llamaba al técnico, ¿entendés? Fíjate que pasó te hicieron esta observación, que esto, que aquello, a ver cómo la pueden mejorar, ¿sí? Y bueno, se trabajaba en eso. Bien, una consulta que te quería hacer respecto de este labor, porque era como que vos tenías tres patas, ¿no? Con el INTA, con los productores y con el encargado, digamos, del grupo, el técnico. Yo quería Sí, hacer la pregunta de dónde había más roces, sí. digamos, entre el técnico y los productores, entre vos y los técnicos. No, o sea, los roces empezaban cuando no había, digamos, no había incumplimiento, Bien, cuando no se cumplía. bien. ¿Me entendés? O sea, en un principio generalmente se establecían las reglas de convivencia. Ah, bien. Eso había, digamos, establecías el trabajo y establecías reglas de convivencia. Cada grupo las tenía. La aplicación, o sea, todos tenían que, por ejemplo, si vos tenías las colmenas, tenías que mostrar el apiario, entonces se hacía una reunión en el apiario tuyo, donde Ah, lo tenías. bien. Y vos explicabas. Y vos, los tipos, normalmente la reunión de trabajo era primero hacer la recorrida por el apiario, mirar, hablar. El dueño o el responsable de ese apiario te explicaba las cosas que hacía, cómo las hacía, cuándo, en qué momento, si tenía. Entonces después, una vez que se hacían las preguntas, que cada uno, y muchas veces la gente que iba, mirá, este puso esto, mirá qué bueno, esto está así, aprendían de eso. Por eso es bueno eso porque generalmente la tecnología que los productores aplicaban se hacía la buena, la mala, o sea, la mala, si vos tenías mala, te ayudaba a encomendar ese error. Bien. Ya sea porque lo veías en otro de los productores o los productores te decían, che, mirá, ¿por qué no la pones de este lado? Porque tenés las colmenas sin protección, tenés el viento, tenés esto, tenés lo otro. Y después que se hacía toda esa recorrida y que se miraban, por supuesto que, por ejemplo, en las recorridas la mayoría se llevaba su trajecito y había que ver y a veces, ¿sabes qué? Estaba una nube de abejas que no era inaguantable. Yo también tenía que llevarlo. ¿No? Y si no, yo me quedaba, ¿me entendés? Y me quedaba dentro porque después de hacer la recorrida esa se hacía la discusión dentro de la casa, se tomaba unos mates, a veces se hacía un asado, ¿me entendés? Entonces, todo eso se discutía. Y el trabajo era eso. Los mayores roces eran los de quienes no aceptaban los propios errores, los que no aceptaban, ¿me entendés? La armonía del grupo. Bien. Entonces, ese normalmente dejaba de venir o lo rajaba. El grupo mandaba, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, mi relación con el INTA era todos los meses levantar los informes de los grupos, pero además una evaluación del grupo, Ah, bien. todos los meses. Entonces yo en el informe que ponía, o sea, digamos, el responsable de lo que era la extensión, digamos, de extensión en el CERVAS, y con el tema de los grupos, venía y te preguntaba, che, ¿es con este cómo fue? Porque fíjate que acá puso, porque aparte no era que no te leían los informes, esto, a ver cómo te los leían y te decía, che, ¿por qué puso el técnico, por qué puso esto? Entonces vos tenías que explicarle por qué lo había puesto. Entonces el trabajo era bastante, te voy a ser honesto, a mí me gratificaba mucho porque
te levantaba el nivel, ¿me entendés? Tanto para mí como para los, digamos, para los productores y para el técnico. El técnico no se dormía, no se podía dormir, ¿me entendés? O sea, ¿dónde se dormía? Como digamos, la pata final la ponían los productores, ¿me entendés? Entonces, los productores te decían, che, no me lo traiga más, lo queremos cambiar. Bueno, decime, fundamentalmente, haceme una nota. Entonces me hacían una nota, decía, fulano de tal no cumple con los requisitos, no cumple con los horarios, no cumple con las capacitaciones, no cumple con esto, no cumple con esto, listo, queremos cambiarlo. Que automáticamente yo lo firmaba, le avisaba que había sido rechazado y bueno, se cambiaba y se elegía otro. Entonces, lo más que tardabas era el hecho de llevar a otro productor, a otro técnico, sí, para que lo reemplazara. Tomaba lo que había hecho el otro y volvía a empezar con todo, pero ya tenía un trabajo hecho. Claro. No era más fácil porque ya tenía un trabajo que estuviera más. Pero bueno, era eso. Y vos normalmente lo que hacías era, en realidad, aprender mucho, me tendría que crecer mucho. ¿Me entendés? Entonces, eso fue muy, muy bueno. Bien. Yo tengo dos preguntas más para hacerte. La primera era si estos técnicos que vos elegías para que bajaran al campo, digamos, en la práctica, tenían que estar especializados en apicultura o no. Sí. Sí, bien. Sí, no era cualquier. No, para cada, por ejemplo, yo he tenido grupos, promotores, asesores o asesores. La mayoría de los promotores, asesores que eran para los grupos apícolas, el que no era perito apicultor, le raspaba. Era técnico, era un apicultor con mucha experiencia, que había hecho muchas capacitaciones y el tipo te las tenía. No es que yo lo llevaba, los productores lo avalaban o no, porque aparte cuando entraba le preguntaban de todo, o sea, el tipo se exponía, era como dar una clase magistral, claro. ¿me entendés? Entonces el tipo pasaba, entonces yo lo aprobaba, ¿me entendés? O no, decía, mira, vamos a hacer, por supuesto, yo te aviso, porque están evaluando otro, normalmente cuando se hacía la elección no se morían. Bien. Normalmente venían 2 o 3 que se ofrecían y bueno, la mayoría, todos, de que no era un apicultor con trayectoria y con muchas capacitaciones con certificado, era perito apicultor. Bien. Así que... Y lo otro que te iba a consultar era si, digamos, a la par de las capacitaciones, el INTA tenía líneas de financiamiento determinadas sobre algunos grupos de cambio rural o no existía eso. No, lo que te podía llegar a hacer, a gestionar, es ayudar a gestionar algún financiamiento que estuviera dentro de lo que era el Estado. Bien. El INTA no, o sea, lo único que tenía el INTA era pagarle al grupo los honorarios del técnico. Bien. El productor no pagaba nada de eso, ¿entendés? Salvo que le quisiera pagar un plus. De hecho, hubo grupos que le dijeron, mira, si vos venís más seguido o venís en esta primera instancia, nosotros te cubrimos todos los gastos, ¿entendés? Y vos venís. Y nosotros te pagamos. Pero INTA lo único que pagaba era los honorarios del técnico, que eran muy buenos, porque para 5 días era bastante, ¿me entendés? Para una persona que, digamos, que recién empezaba o que tenía, o aparte el aval que le daba a trabajar para el INTA, porque estaba. Y normalmente los productores, los técnicos, así como los productores, teníamos reuniones de trabajo de capacitación. Bien. Nos encontramos, te doy por ejemplo, nos encontramos en alguna de las estaciones experimentales, se hacía un día de trabajo, entonces los referentes de apicultura del INTA te bajaban toda la tecnología que tenías que tener. Y te bajaban los avances que se había hecho en Barroa, en Nocemosis, digamos, en lo que quieras, ¿me entendés? Entonces, ahí, listo, te bajaban y vos, esto, la mayoría se aprendía. Y entonces, los técnicos se llevaban la capacitación, que de otra manera, y le pagaban por supuesto, esto era, los técnicos iban, pero el viaje se lo pagaba INTA. Bien. ¿Entendés? O sea, la reunión que se hacía para el técnico no tenía ningún costo cero. ¿Me entendés? Entonces, eso fue bueno,
Yo ojalá que hubiera seguido, sigue, pero no como era antes. ¿Entendés? Bien, bien. Y un poco lo que te quería consultar ahora es en el trayecto, digamos, de formación que tuviste vos y dentro de la institución, ¿cuáles Sí, sentís que fueron las dificultades dentro de Cambio Rural y después específicamente dentro de la apicultura? sí. Básicamente, mirá, eso te voy a decir porque una vez que nosotros, o sea, cuando yo empecé, que fui designado, eh, empecé a trabajar, estábamos en la reunión, a los primeros días de estar ya formando parte de INTA, yo cuando formé no pasé a planta de entrada, me tuve que comer como 3 4 meses a prueba, Bien, contratado y después me pasaron a planta. Dentro de eso tuvimos una reunión que tuvimos 15 días de capacitación en Sierra de la Ventana. bien, Nos llevaron allá la gente especialista ¿cómo se llama? En extensión, en trabajo con grupo, y tuvimos los 15 días trabajando, pero full, ¿eh? Full. Yo me tomé los 15 días, teníamos eso, hay un hotel provincial allá en Sierra de la Ventana, que bueno, eso lo usaban para, íbamos nosotros, y tenía un salón enorme y se trabajaba, pero a full, fue un trabajo muy, muy bueno. Y eso fue la primera. Y después nosotros teníamos reuniones de agentes de proyectos, no todos los meses, pero sí una vez cada 2, 3 meses, cuando no nos juntábamos, por ejemplo, en Tandil, nos juntábamos acá en Logría o nos juntábamos en Balcarce, y entonces, y siempre venía la gente de extensión con una problemática, con un trabajo, y todos trabajábamos. Ese día era trabajo exclusivamente para la gente de proyectos para mejorar la actividad nuestra. Además, hasta, hasta se armó un manual, un protocolo de trabajo que lo armamos nosotros en Tandil. Estuvimos prácticamente como, fueron 4 o 5 encuentros a trabajar en reuniones de trabajo, viste, digamos, cada uno trabajaba una especialidad o lo que le parecía, ¿no? Y se armó un manual. Ese manual que lo armamos entre todos, los que estábamos, todos los agentes de proyecto, es un manual que generó INTA y está en INTA. Ahora lo cambiaron, lo adecuaron, pero ese se generó de esa manera. Y todas, siempre estabas a ver, te llamaba, o sea, porque aparte tenías vos no estabas independiente de nada. Vos tenías tu jefe, o sea, vos estabas, tu residencia de laburo era la agencia de extensión. bien, Vos llegabas ahí, buen día, y a partir de ahí diagramabas, tenías tu oficina. bien, ¿Sí? Y a partir de ahí, tus jefes eran el director de la experimental y el director del CERVAS, junto con el secretario de extensión, con el responsable de extensión del CERVAS. Entonces, vos, viste, llamaba al director de la experimental y él te preguntaba qué pasó con esto, qué pasó con lo otro, qué hicieron, qué no hicieron, cuántos son, qué no tengo, vamos a hacer trabajo esto. De hecho, uno de los trabajos más importantes que se hizo fue con los grupos ganaderos, ¿entendés? Que se metió ahí en la experimental, se hicieron 2 días de capacitación donde fueron a trabajar los grupos y expusieron, cada uno expuso los logros que habían tenido, ¿entendés? Eso fue una tarea muy grande. Después, bueno, el tema por ejemplo, de apicultura se hizo, no, pues ahí no me acuerdo dónde fue que se hizo, pero juntamos casi 1.600 apicultores. un ¿Sabes montonazo. lo que era? La cantidad de apicultores que había, que no lo juntabas en ninguna exposición. Bueno, eso fue bancado todo por INTA, fueron todos y tocaron temas particulares de lo que era la apicultura. Y Bien, eso se duró 2 o 3 días y también. Y después lo otro que sí se hacía era las reuniones que teníamos los agentes de proyectos, que no eran solamente, digamos, acá local. Una vez fuimos ahí ¿cómo se llama? A Capital y nos juntamos y se estuvieron también 2, 3 días y estuvimos ¿cómo se llama? Ahí no me sale el trabajo, donde estaba, bueno, ahí en Retiro que está, eh, hay que estaban los ferrocarriles y todo, ah, sí. va, que estaba, inclusive estaba toda ¿cómo se llama? Que estaba bueno, no me sale.
No importa. Bueno, eso se armó una facultad ahora, pero eso fue una, digamos, una reunión que estuvimos, pero cualquier cantidad de agentes de proyecto de todo el país vinieron. Y bueno, también las capacitaciones, y ahí donde te decían, tenés que estar, tenés que estar. Ahí no había tu tía, no podía no ir. Si vos no ibas, ya ahí te ponen una cruz, ¿viste? No era tan así. Pero sí lo que yo reconozco es que, como en todo, cuando vos te supervisan y te dan los fundamentos, siempre es agradable porque vos te ayuda a mejorar. Bien, ¿Entendés? La crítica por la crítica misma no sirve si no tenés un fundamento. claro, Así que, por suerte, bueno, fue todo bueno, ¿viste? bien. Así que, Yo lo que te quería consultar ahora un poco más cayendo en lo que nos compete acá al partido es qué particularidades viste vos acá en la zona en lo que es apicultura, digamos. No solamente me refiero a la cuestión, digamos, natural o de la biodiversidad, sino también a la relación del productor con la producción y con las agencias gubernamentales, ¿no? sí. Sí, básicamente lo que nosotros vimos fue de primera instancia, ¿no? Lo que yo te decía, era primera instancia estaban todos separados. O sea, los productores generalmente se conocían, pero no, al no tener un trabajo conjunto, digamos, no los convocaban, no se sentían convocados. ¿Entendés? No sentirse convocado es como que te aísla. Bien, Ese fue el primer impacto que se fue venciendo. Más allá, por supuesto que te voy a explicar algo, celos hay en todos lados. Hubo el productor este que tiene 500 colmenas y anda en BMW, se ríe del otro que tiene 40 colmenas y anda en un rastrojero, ¿me entendés? claro, Pero eso pasó en todos lados, eso es común. El problema es que no fue un problema, sino fue un manejo muy grande que implicó muchas cosas, mucho trabajo, más que nada social, más que trabajo de la actividad. La actividad lo que los nucleaba era porque tenían intereses comunes. Los intereses comunes, más allá de las diferencias, siempre la producción de miel, producción de reina, producción de material, ¿entendés? Todo eso los convocó, ¿entendés? Entonces, y los sigue convocando, por supuesto. Pero además tuvieron otra cosa, que se sintieron respaldados por una institución y cobijados. ¿Me entendés? ¿Cobijados qué significa? Tener un ambiente donde se podían juntar. Che, Hugo, nos vamos a juntar, este sábado nos vamos a juntar ahí en la agencia. Y yo, obviamente, yo tenía que dejar mi familia, obvio. claro, Pero, o sea, la reunión, a ver, yo te voy a ser honesto, yo estaba, a mí me encantaba, porque yo, digamos, no me metía, yo era observador y a veces me preguntaban, ¿me entendés? Che, Hugo, ¿y vos qué te parece? ¿Qué estás viendo? ¿Qué no estás viendo? Y a veces nos juntábamos, en lugar de juntarnos en la agencia, nos juntábamos, por ejemplo, en la sede de la sociedad rural, bien, o nos juntábamos digamos, en la casa. A la mayoría, muchas de las reuniones fueron en casas de apicultores, en galpones. bien, ¿Me entendés? O sea, en Balcarce, por ejemplo. Y bueno, había que ir, che, mirá que nos juntamos a las 9, venite a 8:30, así charlamos un poquito antes, y después había comida, ¿viste? Y vos no te podías ir, ¿me entendés? Pero lo que más, no te podías ir, ¿sabes por qué? Yo te voy a decir, no por la comida, sino porque era un desprecio, claro. ¿entendés? O sea, entonces yo como funcionario no me podía ir. ¿Entendés? Yo normalmente tenía la actividad con ellos y yo me sentía, te digo la verdad, yo me sentía cobijado, ¿entendés? Que me vinieran y me hablaran. O sea, yo muchas reuniones he tenido que me han dicho, por ejemplo, en el medio del campo, te hablo, generalmente los que viven en el campo, están en el trabajo, son los que quedate a dormir, comé, quedate a dormir, y después de mañana te vas, que esto, que aquello. No lo hice nunca por una cuestión porque yo al otro día tenía que laburar, ¿no? Claro. Pero, digamos, la realidad pasa eso. Y porque además, ¿sabes qué pasa? Y esto sí es un ego mío, ¿eh? O sea, ellos veían en mí que yo era la palabra de la institución. Claro. Lo que yo le llevaba era la posta. Cuando yo le decía esto es blanco, era blanco. No había otra. ¿Entendés? Y si la institución no cumplía, cumplía yo.
¿me entendés? O sea, no había otra, ¿entendés? Entonces, cuando yo he tenido muchas discusiones, y por eso soy loco, vos, escuchame, te vas un sábado a las 4 de la tarde, INTA no te va a cubrir, eso me lo decían los sindicatos. Bien. Vos estás loco, vos tenés que trabajar de lunes a viernes, o sea, pero los productores no trabajan de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde, los productores trabajan a cualquier hora. Y si te hacen una reunión y yo tengo que controlar, tengo que asesorar, tengo que controlar, tengo que verificar y tengo que charlar con los productores, yo tengo que estar cuando ellos se juntan, no cuando a vos se te ocurre. Vos sos administrativo, yo no soy administrativo. ¿Me entendés? Entonces, yo lo que eso me garantizó a mí es la posibilidad de meter a la institución más cerca de los productores. Y ellos se sentían cobijados. Y te digo la verdad, eso. Por ejemplo, te voy a decir algo. Nosotros hicimos yo creo que te lo comenté, un plan, no, un mapa apícola. Bien. Hicimos un mapa apícola en Necochea. El mapa apícola se generó junto con el secretario de producción de Necochea en ese momento. ¿Para qué? Para que cuando hubiera aplicaciones de herbicidas, de productos de agro no tóxicos, sino de agroquímicos, ya sea herbicidas, insecticidas, lo que sea, hubiera una alarma y todos los apicultores supieran que se iba a aplicar y proteger a las colmenas. Bien. Porque en términos generales, cuando hacían la aplicación, el desparramo que se hacía con los productos, a veces se aplicaban con mucho viento, a veces los productos eran muy, muy livianos, la gota si es muy chiquitita, el viento te la lleva a muchos metros, a veces hasta 1000 metros, 1500 metros, y vos aplicaste y vos lo tenés el apiario metido en el monte ahí fuiste, te lo tocó todo y no te deja uno. O, por ejemplo, también otra de las cosas que era la protección en campos agropecuarios de ganaderos, era el tema de las vacas. Las vacas son muy curiosas y si no le pones una protección se te meten adentro de la piel y te los embolsan. De hecho, muchos de los que perdieron vacas y, escúchame, y aparte, porque las picoteaban hasta la muerte, ¿viste? Y perdieron condena. ¿Me entendés? Entonces, el hecho de poder estar más juntos, eso fue un disparador para ellos, para los productores apícolas. Bien. Que yo creo que eso es lo que está faltando. Porque después del 2012 no hubo muchas reuniones. No hubo, o sea, yo me fui y las agencias cambiaron el jefe, y ya no tuvieron las actividades. Y al no tener la actividad, el productor no se siente representado. Bien. Si vos no haces actividades y que lo haces en la institución, ¿dónde lo vas a hacer? Y si vos no tenés a alguien de la institución que te venga a controlar, te venga a ver o te venga a decir, che, qué bueno. No, vení, Huguito, tomá esto, probala. Y aunque vos no te gustara, vos, qué rico. Pero era así, ¿me entendés? Entonces todas esas cosas hacían que la institución estuviera más cerca. Y el hecho de estar cobijado por una institución técnica, ¿me entendés? Hacía que estuviera mejor, ¿viste? Bien. Por eso yo te digo que eso a mí me representó mucho, ¿viste? Me gustó mucho, ¿entendés? Un poco lo que te iba a preguntar, que lo mencionaste recién, que me parecía importante, es si, digamos, a la par de que ustedes hacían todas estas actividades en la práctica, había una legislación que los acobijaba, específica, por ejemplo, en apicultura. No sé, pensaba recién. No, mira, normalmente muchas de las actividades, las legislaciones llegan tarde. Bien. No estaban antes las legislaciones. Te doy un ejemplo. Básicamente, por ejemplo, en Mar del Plata, tenés una legislación que es una ordenanza, ni siquiera que era el tema de la puesta de colmena y la utilización de agroquímicos. Bien. Las dos que, ¿me entendés? Entonces, la primera era la utilización de las colmenas no podían estar a menos de, al primero hablaron de 1000 metros, de 1500 metros, pero no podía ser. Yo ahora, no sé si avanzar, porque te soy honesto, no he seguido el avance,
Pero ahora vos, si vos tenés, no podés tener colmena a menos de 300 metros de una habitada, de una población, no podés tener eso. Y las aplicaciones de agroquímicos, menos de 1000 metros. Tu aplicación tiene que ser más de 1000 metros, porque no está prohibido. Pero es una ordenanza municipal. Claro, claro. Que está en discusión. Es más, está tan en discusión que hasta ¿cómo se llama? El centro de ingenieros todavía no tiene una resolución. ¿Por qué? Porque hay tantos intereses comunes que uno por demanda y el otro por defecto se pelean y no se definen. Y al no definirse, chao, listo. Bien, bien. ¿Entendés? Vos, por ejemplo, vos cualquier cosa que vos, acá en Balcarce pasa lo mismo. Vos, la teoría es que vos no podés tener a menos de 300 metros. Por ordenanza, no hay ninguna. La teoría. Entonces, la mayoría donde la pone, en el campo. Pero en el campo hay montones de lugares donde estás vos en el campo, estás cerca, tenés una escuela, tenés un montón de cosas, hay muchas complicaciones, que no está de todo medida, está apalabrada, pero no medida, no determinada, ¿me entendés? Y toda esa normativa hace que te impida tener una consolidación de la actividad, ¿me entendés? Entonces, vos, por ejemplo, hoy, vos vas a horticultura. En horticultura la aplicación está prohibido determinada cosa, blim, 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 pero cuando vos vas están aplicando. Yo he visto, hace poquito me pasaron un video donde el tipo aplica y en vez de aplicarlo por abajo, lo aplica por arriba. Y una nube de agroquímicos que vos decís, loco, pero lo estás respirando vos eso. Sin traje, sin aplicación, sin máscara, sin nada, sin guantes. Claro. Entonces, ¿quién controla eso? Nadie. Entonces, eso es un faltante que debería mejorarse. Así también como proteger, por ejemplo, el tema de la flora natural, ¿no? Claro, eso te voy a preguntar también. No, la flora natural, o sea, ha tenido. Vos pensás esto, ha habido un avance muy fuerte en todo lo que es los cultivos intensivos. Bien. Los cultivos intensivos requieren y demandan mucha utilización de agroquímicos. Lo que vos reducís con las actividades, ¿entendés? Lo tenés que compensar con agroquímicos. Y a poner los agroquímicos, cuanto mayor actividad pones, mayor corres el riesgo. Hoy se han eliminado o se han prohibido, más que eliminado, montones de productos que, escuchame, que antes se usaban. Y hoy por hoy todos los productos que no se eliminaron, porque todavía, vos imaginate que el que te vende agroquímicos tiene el galpón lleno de tal cosa y se lo prohíbe de un día para otro. ¿Qué hace? No. Igual lo va a aplicar y lo va a vender igual. Igual que te doy un caso particular. Había una, que eso sí vos por ahí, a lo mejor si le preguntás a tu viejo se va a acordar. El tema de los nitrofuranos. Los nitrofuranos era digamos, el contagio de contaminante, la contaminación con restos de pintura que tenían los tambores adentro. O sea, era una cuestión contaminante del tambor, no de la miel. Pero ¿qué pasaba? Cuando vos lo depositabas, se contaminaba y que eso quedaba residuo. Cuando te hacían el análisis, ¿me entendés? Saltaba que tenías nitrofurano. Y el nitrofurano estaba prohibido. La primera normativa que salió fue una normativa cualitativa. Sí, no. Eso fue terrible. ¿Por qué? Porque había tipos que tenían 0,5%, casi inexistente. Y le rebotaban y, escúchame, rebotarte significa, yo no te lo compro. Hoy si querés que te lo compre, en vez de pagarte los 100, te lo voy a pagar 70 o 60. Listo. Vos, para un productor, por eso te decía las actividades que son de segundo plano o algo por el estilo, si vos estás con deuda porque compraste un montón, todos los insumos, más los tambores y todo lo demás, lo que vos hacés es, escuchame una cosa, tenés que aceptarlo porque si no la deuda no la podés evitar, tenés que afrontarla. Entonces, muchos murieron en eso. Eso se destapó cuando los análisis empezaron a ser cualitativos. ¿Qué significaba? Que te decía qué porcentaje tenía. Entonces, eliminaron o te permitían hasta un 3%. Bien. Entonces, todo el 3%
por encima, o sea, no se podía vender, o si se vendía de otra manera. Ahora, la pregunta es esta. Todos los que vendieron antes, nadie supo si tenía 0,5%, 1%. Claro. Todos esos perdieron precio y los cagaron olímpicamente, perdón con el término, ¿no? Pero los cagaron olímpicamente. Pero aparte, ahora tenés otra. Yo soy acopiador y te compro a vos que tenés 5% y le compro a él que tiene 0,5% y le compro a él que no tiene, homogeneizo todo y diluyo el efecto. Y entonces yo bajo ese porcentaje, lo bajo al 0,5% y la miel no tiene contaminantes. Claro. Y a vos te estoy pagando un precio menor, pero el precio mayor, la diferencia en el precio final la saco yo. Es lo mismo con las mieles que no están filtradas. Las mieles que no están filtradas tienen un precio y las mieles que están filtradas tienen otro precio. Entonces, vos una miel que la estás vendiendo a 2,5, $2.50, precio de, digamos, de exportación. Claro, sí. Y yo, por ejemplo, Uruguay te la vende a $5, filtrada. Y cada vez que hace, compra la miel directamente de las cooperativas de las extracciones, se la compra y la filtran ellos. Pero eso lo hace, ¿qué lo hacen los acopiadores acá? Por supuesto que lo hacen acá. Claro. El problema es que todavía no ha habido, digamos, porque hay muchas cosas que todavía faltan, que es el tema de facilitar las herramientas para que, escuchame. Sí. Entonces, todo eso surge de que faltan esas herramientas. Si estuvieran, se facilitaría todo, ¿me entendés? Se facilitaría todo. Bien, bien. Y eso te quería hacer las tres preguntas, las vas respondiendo a medida que vas, digamos, pensando en la respuesta. La primera es, que es una discusión que ya he tenido con otros entrevistados, si es asociativismo apícola o cooperativismo apícola, que es la primera pregunta. Después, la segunda pregunta es respecto de la idiosincrasia de los apicultores, ¿cómo lo viste vos en tanto tiempo trabajando con ellos? Y la tercera pregunta que te quería hacer es sobre qué crees que dejó de bueno el programa de cambio rural para las personas, por lo menos que están en el ámbito apícola. A ver, vamos a empezar primero por el tema que me preguntaste era... ¿Asociativismo apícola o cooperativismo apícola? Que es una discusión que hay entre... No, claro. Sí, el problema es todo depende. El asociativismo implica que vos tengas un plan conjunto, ¿sí? Y que estés dispuesto a participar con un porcentaje, con el total, con lo que sea. Y requiere el total conocimiento de todos. Vos te podés, digamos, asociar en una cooperativa, pero la cooperativa tiene mucho más flexibilidad. ¿Me entendés? Vos podés armar una cooperativa, la cooperativa determina ciertas pautas que vos, digamos, podés o no podés. Bien. Vos cooperás en algunas cosas, no necesitas, no implica que vos te ates, el asociativismo sí te ata. ¿Entendés? Una asociación porque tenía mucho más límite que la asociación, que la cooperativa. ¿Entendés? Lo cual no significa que las dos formas tienen que tener su programa, su protocolo y tienen que estar consensuados. Ahí sí que no hay. Consensuado no quiere decir acordado. Bien. Vos consensuás y vamos todo para allá. El que no está de acuerdo, afuera. El acuerdo es, vamos todo para allá, no, yo voy más tarde o voy después. Y vos acordás, yo vengo para allá. Ese es el acuerdo. Muchas veces esa es la diferencia entre los consensos de cualquier actividad o cualquier cosa que vos tengas, a diferencia con el consenso. El consenso implica que vos hagas lo mismo que todos, van todos para el mismo lado. A ver cómo te puedo explicar. Todo depende, porque pues todo eso depende de cada uno, la maduración de cada uno. Y a veces los productores no tienen la misma maduración. Bien. ¿Entendés? Hay unos que están más celosos, otros están más
son, digamos, más reacios a tener esa dependencia y hay otros que no. ¿Me entendés? Entonces, todo depende de cada uno. Y eso depende del avance que hayas hecho, de todo el conjunto de actividades que hayan tenido. Porque vos podés tener una cooperativa exclusivamente para comercializar. Pero vos, si vos comercializás, yo me junto con vos para vender. Armemos una cooperativa. Ahora la pregunta, ¿una cooperativa o una asociación? Vamos a tomarla como que no hubiera diferencia. El problema es que vos, para vender conmigo, vos tenés que tener un protocolo de producción, porque vos y yo tenemos que vender lo mismo. ¿Me entendés? Si vos me decís que vamos a vender miel de X, miel monofloral, todos tenemos que producir miel monofloral. ¿Por qué? Porque yo no puedo, la miel que yo comercializo con vos no puede ser multifloral, porque te bajo la calidad vos. Claro. ¿Me entendés? Y vos no lo vas a aceptar. Entonces, todos no están dispuestos a eso. Esta, por ejemplo, yo te doy el caso particular. Esta cooperativa que se armó acá en Balcarce, la cooperativa, trabajan todos juntos. Todos saben el programa que tiene cada uno. Todos saben qué hacen, dónde están, todos. No se pisan ni nada por el estilo. Ahora bien, no todos venden a la cooperativa. Bien. No todos venden. Lo que hacen la cooperativa los juntó con un objetivo, que es la extracción. La cooperativa, sí, todos tienen que pasar por ahí. Ahora, para poder extractar ahí, vos tenés que tener un protocolo de producción. Y vos, de acuerdo a tu protocolo de producción, vas a tener el primer día, el segundo día, el tercer día, el quinto día, ahora venís después, para evitar la contaminación de las mieles, porque si vos tenés una miel monofloral y el otro tiene una miel multifloral, la contaminación que haces en la sala de extracción por la te perjudica tu producto. Bien. Entonces, todo eso se trabaja en conjunto. Todo eso se trabaja en conjunto. Es más, por ejemplo, esta cooperativa todos compran, los tambores los compran todos juntos. ¿Por qué? Porque sale más barato. Bien. Vos encargaste, vos sabés que vos tenés que comprar todos los tambores. Acá la cooperativa te dice, vos tenés, qué sé yo, 500 colmenas y bueno, vos tenés que estar pensando en tener, qué sé yo, 50 tambores. Ok. Un ejemplo, digo, ¿no? Está bien, tenés que comprar 50 tambores. Pero no tengo que esto, que aquello, 50 tambores. Nosotros lo compramos, vos lo tenés, lo pagás. Si no lo pagás ahora, ¿me entiendes? Entonces a veces se generan discusiones. Bien. Segundo, vos viniste tal día y tal día tenés que llevarte. Y vos tenés que tener, porque va el perito apicultor. Bien. Sigue todo el protocolo de producción. Entonces, todo ese protocolo de producción está verificado por el productor, por el perito apicultor. Bien. Entonces, fuiste vos, ¿qué hiciste? ¿Hiciste esto? ¿Qué usaste? Esto. Que no te llegues a equivocar o a hacer porque te rajan y perdés toda perdés todas las cuotas, toda tu participación en la persona, porque vos cometiste un ilícito que perjudica al resto. Bien. ¿Me entendés? Entonces, todo eso es una supervisión que se hace en la cooperativa. ¿Deciden exportar? No van a exportar. Y está habilitada por exportación, ¿no? Pero no exportan. ¿Por qué? Porque para poder exportar tienen que tener calidad, cantidad y continuidad. El problema es que a veces cumplís una sola de las 13 que sí o sí tenés que tener. Y vos, una vez que vos aceptaste un convenio de exportación, no podés faltar en ninguno, no podés fallar en ninguna C. Porque si vos tenés calidad y tenés cantidad, pero no tenés continuidad, no te compran más. Claro. Y si vos aceptaste un convenio para entregar, qué sé yo, 3 containers y entregaste uno, ya listo, no te compran más. ¿Me entendés? Entonces, todo eso se discute. Los tipos lo que hacen es, por ejemplo, acuerdan que cada uno decide mínimo la extracción pasa por ellos. Todo. Sí o sí pasa por ellos. De acuerdo a un protocolo y a una organización de la actividad de extracción. Lo que no está
definido es el porcentaje que ellos comercializan a través de la cooperativa. ¿Por qué? Porque ellos deciden cuánto venden en conjunto, cuánto no venden, pero se lo dicen antes. No pueden decírselo, hoy fui a extractar y te dijo, no voy a vender con ustedes. Porque hay convenios, ¿entendés? Hay convenios de compra a través de la cooperativa que se tienen que respetar. Bien. Entonces, si vos ya, como protocolo ya dijiste que vos vas a, el 50% de lo que vos llevás se comercializa por la cooperativa. Listo, el resto hace lo que quiera. ¿Querés comercializar más? Perfecto, menos no. Bien. Y así, bueno, eso es todo, digamos, todos los acuerdos que hay. Todo, pero todo volvemos a lo mismo. Todo depende de la intencionalidad de cada uno. Bien. ¿Sí? Y un poco la segunda Ahora, pregunta la segunda, era sobre la idiosincrasia de los apicultores. los apicultores son muy, como todos los productores, son muy desconfiados, tardan digamos, en aceptar las cosas, son muy temerosos, ¿me entendés? En términos generales, y muchas veces creen, esto es particular, que todo lo que hacen está perfecto. Bien. Hasta que por eso lo bueno de los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque los grupos de trabajo, vos ves, che, pero loco, vos tenés lo mismo que yo y sacás 40 kilos. Y yo tengo más producción, más oferta floral y resulta que tengo menos. ¿Cómo es? Y bueno, pero vos haces esta actividad, haces la otra actividad. Son muy recelosos, pero el apicultor no es más que el reflejo de todos los pequeños productores. No es un individuo aislado. O sea, vos agarrás a los productores de cerdo y cuando vos llevás, nosotros hemos ido con grupos de productores, con un grupo de cambio rural de productores de cerdo y te cuesta horrores, porque nadie te quiere mostrar cómo tienen los cerdos. Entonces cuando vos ves y los tiene, o alguno que lo tiene con la misma cantidad de cosas que el otro, que lo tiene 10 veces mejor que vos, y se te empieza a caer la baba porque vos estás viendo que el tipo tiene mejores resultados. Claro. Con lo mismo que vos le estás dando de comer, el otro saca 12 lechones por parición y vos estás sacando 8. Estás perdiendo 4 con la misma plata. Y bueno, así es igual. La idiosincrasia es hasta que el productor no se integra, no son egoístas, pero sí son muy, se guardan mucho. Bien. Pero bueno, están siempre dispuestos a aprender, eso sí. Bien. ¿Y lo otro cuál era la tercera? Y la tercera pregunta es, digamos, en tanto tiempo que vos estuviste laburando en agencia, ¿qué sentís que Cambio Rural, además de la socialización y de la, digamos, tecnificación o al aporte de conocimiento, ha generado, digamos, desde que existe Cambio Rural hasta que vos te fuiste, digamos? ¿Cuáles fueron las ventajas? Bueno, yo mirá, las ventajas básicamente son la mejora de la producción, de la comercialización, de la asociación, de la sociabilidad de la producción. Eso sí, porque te genera el hecho de tener un ámbito donde vos estás respaldado, donde vos estás contenido, donde vos estás capacitado, te mejora. Pero además, el hecho es que a vos te genera una cosa que para todos, salvo las diferencias lógicas, ¿no? No es lo mismo que tiene 100 que tiene 1000 colmenas, te genera las mismas oportunidades, ¿entendés? Entonces, no hay diferencias entre los productores porque todos acceden a la misma tecnología, con el mismo técnico, con las mismas oportunidades y todos tienden a crecer. Entonces, personalmente, yo soy un enamorado del cambio rural porque es una herramienta excelente. Ha servido para mejorar desde lo productivo y lo social a los diferentes sectores y los sectores, digamos, no sé si no tradicionales, pero por ejemplo como la apicultura, como la cunicultura, como montones de actividades que ha generado la posibilidad de consolidarse como una herramienta, ¿me entendés? Entonces le ha permitido a los productores crecer. Bien. Y cuando vos te permite crecer, cambiar de escala, cambiar de todo, eso sí, tenés que seguir trabajando permanentemente, no lo podés parar. Normalmente el cambio rural dura 3 años con la posibilidad de tener un año más, ¿me entendés? Hasta que los productores se hacen cargo del total del pago del técnico, ¿me entendés? Entonces vos
Cuando vos ya tenés esa ventaja, ya 3 años de capacitación, de consolidación, te genera un cambio muy importante. Bien. Pero sí, yo para mí es una herramienta muy buena, muy, muy buena. Bien. Un poco para seguir en esta línea de preguntas que te iba a hacer, otras 3 preguntas más que estaba pensando mientras hablabas, es el tema de las enfermedades, cómo lo fueron tratando en el momento que estabas vos, Sí, específicamente Varroa y después otras enfermedades como Loque, Americano, Nocemosis. Después el tema del azúcar, en cuanto a la diferencia en el mercado con el sí. tema de la miel, un poco de ese tema. Y después, por último, quería saber específicamente dentro de rubro apícola, digamos, no específicamente lo que es venta de miel, sino, por ejemplo, el tema de cría de reinas o otras, digamos, vertientes que tiene la actividad, que estaba interesado también en conocer un poco de eso. Sí, 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 sí. Básicamente lo que vos estás, el tema, a ver, el tema de sanidad, lo que vos me estabas diciendo, básicamente en la zona es como, digamos, no es como en otras zonas donde hay montones de actividades, de enfermedades que afectan. Acá en la zona, yo te hablo, digamos, yo tengo un pequeño apiario ahí en Mar del Plata, básicamente lo que más te podría llegar a afectar es varroa. Después, Barroa y Polilla de la Cera, viste, que te complica. La otra que no menciona nadie son las hormigas. La hormiga colorada te destroza la piana, nosotros lo perdimos. Y las otras dos son ocasionales, no son muy, muy comunes. Tanto lo que como lo que, sobre todo lo que europea, pero no son tan. Y como vos, o sea, haces un análisis y detectás ante los primeros síntomas que tenés, detectás si tenés o no y tenés herramientas para hacerlo, es mucho más fácil. Varroa es la peste más grande que hay, porque Varroa es endémica, o sea, vos calculás que donde te agarró la Varroa, que la podés agarrar con cualquier persona que no haga control, te agarraste, te fue una abeja, te trajo la Varroa para tu apiario, y si vos no hiciste el control, te diezmó el apiario, en cuestión de un mes te diezmó el apiario, ¿viste? Pero básicamente es eso. Como hay controles, nosotros hacemos básicamente control con Oxabar, que Bien, es, digamos, orgánico. bien. Después se pueden usar otras cosas. Vos podés usar algunas sustancias en el quemador, otras sustancias que son de carácter orgánico, que los podés hacer. Pero tenés una ventaja. Es más fácil de detectar que las otras. Vos, por ejemplo, no sé, si lo que ves es la diarrea fundamentalmente. Donde viste la diarrea, llevaste la muestra y ya sabes al toque que tenés, le metiste el químico, lo sé. Pero como no son tan comunes acá, ¿sí? Es más difícil. De cualquier manera, no podés dejar de hacer los análisis, ¿no? Varroa sí o sí tenés que hacer, lo más común es ¿cómo se llama? El diagnóstico del vaso, donde vos haces la detección, calculás qué porcentaje tenés, sabés que con un porcentaje superior al 1%, 2% ya tenés que curar sí o sí, porque si no, o sea, los productos tenés otra cosa, los productos orgánicos no tienen resistencia, los productos sintéticos sí. El producto orgánico es de mucha más aplicación porque vos podés aplicarlo y al no tener resistencia siempre va a tener la misma capacidad de volteo y te genera. En cambio, los sintéticos, al generarte resistencia, vos acostumbrás a las abejas a cierto nivel de resistencia que se va multiplicando con el tiempo. Entonces llega un momento, es cuando tomás antibióticos. Vos si te curás un resfrío con 1000, escúchame, cuando te crees una enfermedad mayor, te pusiste 1000 y no te hace nada, porque ya Ah, tenés una resistencia. ¿Me entendés? Entonces, eso es así. Y el de otro tema es el tema que también es que hay para cuidar, pero eso implica dos cosas, que vos tengas que hacer un control más de los cuadros, de la cera que tenés, eh, porque la polilla de la cera, la polilla, si el adulto no te genera daño, pero sí te genera daño la larva. La larva se alimenta de todo y es voraz. Entonces, todo depende de la postura que vos tengas, te genera el daño. Y al generarte el daño, ya es irreversible.
¿Por qué? Porque además los huevos que no crecieron tienen digamos, una tolerancia en tiempo a nacer, ¿me entendés? Entonces, vos, digamos, no te nacieron ahora, pero te nacieron después, más tarde, ¿me entendés? Entonces, lo que no curaste ahora, lo vas a tener después. Entonces, básicamente es esa. Y después lo que otro sí que yo te decía era el tema de la hormiga colorada. No la hormiga negra, porque la hormiga negra come verde, o sea, come pasto, todo lo demás, pero se alimenta de un hongo, no se alimenta de lo que come. Entonces, la hormiga negra va a masticar, digamos, mastica el pasto, mastica todo el coso, o puede masticar hasta algo de azúcar o algo por el estilo, y vos, a ver, es más fácil de controlar. Pero la hormiga colorada es terrible, come de todo lo que vos puedas tener. Y donde vos tenés una invasión, como generalmente es explosiva la multiplicación de los hormigueros de hormiga colorada, es más difícil manejarlo. Entonces, es complicadísimo. Nosotros lo que hacemos es pintar todas las colmenas, las elevamos sobre, ¿cómo se llama? Las ponemos sobre, pero no me sale ¿Sobre ladrillos? ¿Cómo? ¿Sobre ladrillos? No, sobre ladrillo no, hacemos unos, como si fueran unos, bueno, no me sale, bueno, los Sí. levantamos. Y los ponemos, después la palabra usa la voz, y los ponemos, los pintamos con brea, ¿me entendés? Diluida, lo que así la hormiga no sube, ¿sí? Y sí o sí le ponemos también, ¿cómo se llama? Le ponemos químico, ¿me entendés? Ah, Químico, que es el oxabar o ¿cómo se llama? La pitoxina, ¿me entendés? Que sea todo, ¿cómo se llama? Eh, natural, ¿me entendés? Como eso es natural, no te genera resistencia ni te genera ningún efecto sobre, eh, sobre las abejas, ¿me bien. entendés? Pero sí lo que es cierto es que las hormigas coloradas son muy invasivas, son muy destructivas, donde se esconden. Vos la podés levantar sobre ¿cómo se llama? Sobre las armazones y resulta que la pintaste y tenés un pastito que creció así, te enganchó por ese pastito y te destroza las colmenas, se meten adentro, te come las crías, te come todo, ¿entendés? Entonces, sí es muy destructivo y eso sí tenés que tener cuidado porque una vez que empezaste no tenés forma de controlarlo, si no, no lo haces. Y digamos, nosotros tenemos la suerte de que en el lugar donde yo las tengo, yo tengo la revisión de todos los días, Bien. día por medio, no más de 3 días están revisando digamos, todas las colmenas, ¿me entendés? Entonces, yo ahí donde hay alguna detección, yo le aplico todo el alquitrán, o sea, diluido a las patas, ¿me entendés? Y le aplicamos también ¿cómo se llama? El tema de los antihormiguicidas, ¿viste? O sea, ponemos, además otras cosas, seguimos los hormigueros, le ponemos todo, porque ¿sabés qué pasa? Que el daño que te generan es mucho para lo que vos podés tener, ¿me entendés? O sea, como yo no, a donde voy, vos sabés, yo no puedo estar todos los días o tengo que ir y generalmente a los 3, 4 días, che, Hugo, pasó esto, pasó lo otro, la persona que me cuida las colmenas, o sea, las ve, por ahí está nosotros, y donde no se comió una, chao, listo, no, ¿me Bien. entendés? O sea, es muy complicado eso, ¿me entendés? Entonces, gracias a Dios, nosotros hicimos digamos, el tema de, ¿cómo se llama? De curar contra las hormigas y todo lo demás. Normalmente siempre estamos pintando todos las construcciones de madera, ¿me entendés? ¿Hace ruido o no? No, no, no. Porque me saltó una cosa que me decía que estaba ruidoso. Bueno, no importa. Eh,
todo eso lo hacemos, ¿viste? Está bien que es un apiario diferente, ¿viste? Pero siempre hay que hacerlo, ¿entendés? Bien, Así bien. que, y después la otra que era... La otra pregunta era el tema del precio de la relación entre el azúcar y la miel, que es una discusión que debes Bueno, haber tenido en los grupos. hoy, no, hoy en día vos estás hablando de que tenés el precio del azúcar está más o menos 1.000 mangos el kilo. Y el precio de la miel, estás hablando que te sale más o menos, estás donde lo vendas está más o menos entre 3.500 y 4.500. Depende de donde lo... y lugares que hay menos. Sí. Eso es precio final, minorista. Mayoristas más bajo. Entonces, el problema sigue siendo el mismo. El azúcar lo que te genera, a ver, vos le haces para hacer jarabe, para hacer la alimentación, que la haces desde que empieza el otoño hasta que a mediados del invierno, vamos a poner a fin del invierno, haces eso. Entonces vos eso tenés que armar toda la estructura para alimentar. Te haces un jarabe de 2x1 y estás a mirar. Yo el otro día estábamos calculando eso para haces un jarabe de 2x1, te comiste prácticamente 3 bolsas. Yo, para el apiario que tenemos 25, 26, 27 colmenas, ¿me entendés? Es un apiario demostrativo, es un apiario educativo. Y nos gastamos 3 bolsas nos gastaríamos 3 bolsas de azúcar. Entonces vos, eso. Pero además de eso, vos tenés que echarle, vos sabés muy bien, tenés que echarle todo lo que va después, ¿me entendés? Todo, la sustancia que tenés que estar poniéndole para poder garantizarte. Entonces, el azúcar no necesariamente es el mejor alimento, ¿me entendés? Y te genera que vos tenés que estar arriba. Aparte te genera, nosotros no usamos azúcar. Está bien que es un apiario cuasi educativo, ¿no? Pero dejamos parte de la miel que cosechamos, ¿viste? La dejamos para alimentar. Bien. Y dejamos la última, a ver si querés, la última cosecha no la hacemos, dejamos los panales para que tengan. Entonces guardamos un poco de miel para poder hacer, digamos, el jarabe, y tenemos jarabes, o sea, nosotros sacamos viste que normalmente en el cajón de abajo, o sea, donde está ¿cómo se llama? Donde está la cría y todo lo demás, en la cámara de cría lo que tenés normalmente se deja es un cuadro, digamos, de alimentación. Claro. Es un cuadro, ¿sí? Entonces, eso nosotros lo sacamos, dejamos todos cuadros y lo que hicimos fue poner botellas exteriores. Bien. O sea, hacemos alimentadores exteriores que se los reemplazamos. Entonces, siempre le damos ahí el tema de la miel diluida como si fuera un jarabe. Entonces, siempre están teniendo la alimentación. ¿Me entendés? No hacemos eso. Más lo que ellas guardan. Claro. Normalmente no hacemos segunda cosecha. Nosotros lo que cosechamos es en enero, más tardar fin de enero, hacemos la cosecha y después lo otro no se cosecha. Bien. ¿Entendés? Como para que tengan eso. Y después vamos guardando para poder darle más. Bien. ¿Me entendés? Hace jarabe, ¿me entendés? Entonces, normalmente se le pone, ¿cómo se llama? Toda la nutrición que se le puede dar, ¿me entendés? Y bueno, pero dejamos de usar, te voy a ser honesto, dejamos de usar azúcar porque el azúcar, además de ser muy cara, si vos pensás que vos tenés en cada colmena, tenés que hacer un jarabe de 2x1, y un jarabe, un alimentador de 2x1, te lleva casi 2 kilos de azúcar. Claro. 2 kilos de azúcar son 2 lucas. Claro. Y 2 lucas estás hablando de, escúchame, más o menos 2 lucas, 2.000 mangos por 3, te vas a 6 lucas solamente de azúcar. Claro. Entonces, preferimos no hacer, preferimos por una cuestión de costo, porque además
a ver, nosotros al estar ahí donde vos sabés que estoy, yo tengo que entrar específicamente con las bolsas, con los camiones, es Sí, un quilombo bárbaro que me genera más desorden que el que puedo tener. bien, bien, Entonces, yo prefiero, una vez que nosotros hicimos la extracción, separo parte de la miel que por ahí a lo mejor no es la más limpia, la más fluida, esa la guardo y se la dejamos para la alimentación. bien, 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 bien. ¿Viste? Otra No, cosa, un poco que te sí, quería preguntar ahora en relación. perdón. En el caso particular, nosotros la miel también la diluimos, Ah, ¿entendés? Y se la damos, ¿viste? Así, con botellas que hacemos alimentadores, ¿entendés? Y bueno, eso es lo que hacemos. bien, bien. Una cosa que te quería preguntar, Hugo, que he visto en varias personas que he entrevistado hasta ahora, es el tema de la discusión de los remedios caseros y los remedios, digamos, formalmente, digamos, auspiciados por Senasa. Y un poco la discusión que te quería preguntar, si vos lo viste cuando laburabas o cuando trabajabas, era el tema de las famosas tablitas que había en su Sí, momento, si vos tuviste la sí. oportunidad de tratar con eso y cómo se trataba, digamos, desde arriba de la institución a bajarlo en la práctica, cuáles eran, digamos, las respuestas que dieron a eso, ¿no? No, bueno, no, de la institución, mientras vos sigas el protocolo, y como eso estaba habilitado por protocolo, Sí, no tenías problema. bien, El problema es otro, el problema es otro. Si vos haces un remedio casero con las tablitas, tenés un problema serio. A ver, vos suponés que las tablitas que te hace están habilitadas por el SENASA, la fábrica que lo hace sigue el protocolo y supone que tiene todo lo que dice que tiene. No podés hacerlo. Cuando vos haces un remedio casero y haces una tablita, tenés varias cosas que tenés que corregir. La primera es el poder de absorción de las tablitas que estás usando. Algunos utilizan un cartón X, otros utilizan una maderita, otros... Y el problema es, primero, que vos no podés garantizar que el poder de absorción del material que usas de base para la absorción de la tablita te garantice la cantidad mínima que vos necesitas por cada tablita. bien, Eso es la primera. Y segundo, el producto que vos haces, vos no sabés si lo que vos estás haciendo tiene la dilución correcta, la que vos podés aplicar, ¿me entendés? Entonces, donde vos fallaste y el poder de absorción de una tablita no es lo mismo tener una tablita de cartón con una absorción X, un índice de absorción X, que una maderita con otro índice, porque te va a tener más o menos cantidad y no estás aplicando la misma cuestión, con lo cual en alguna vas a tener un poder supuestamente mayor que en otro. Entonces, lo que está generando, vos siempre acordate, es un poder de reacción que se llama resistencia. bien, Entonces, ¿qué pasa? Si vos tomás antibiótico de 1000, ¿sí? Para una enfermedad que con un 250 te alcanza, ¿sí? Lo que estás haciendo es que tu cuerpo se acostumbre a los 1000. ¿Qué pasa si vos tenés una enfermedad que requiere 1000? Como vos ya estás acostumbrado a los 1000, no te hace nada. Con lo cual vas a tener que usar 2000. Y el problema es que te generas una resistencia mucho mayor que la que tenés. Te pasa lo mismo con las tablitas. El problema de utilizar remedios caseros y todo lo demás no es una cuestión económica. Económica va a ser siempre más barato hacerlo casero. El problema es los niveles de resistencia que vos tenés y el índice de perjuicio que te ocasiona utilizar algo que no sabes cuál es el resultado. bien, bien, ¿Me entendés? Entonces, te voltea. Sí, está bien, te voltea. Y era justo esto, pero vos sabés que todo, no existe ningún medicamento, nada que sea 100% seguro. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo que estás generando resistencia 5 o 10%. ¿Qué pasa cuando vos elevás
los índices de resistencia, cada vez es mejor. Entonces, cuando vos tengas que usar, por eso te piden también la rotación de los productos y todo lo demás. ¿Qué pasa con los productos orgánicos? Como vos no tenés ese problema, podés utilizarlo más veces, el índice de volteo es mucho mayor, ¿me entendés? Entonces no tenés esos conflictos. Bien. ¿Qué te ahorrás? Te ahorraste unos mangos por utilizar unas tiritas, digamos, de madera con un producto casero. Y sí, te lo ahorraste. Y si te hiciste resistencia en Barroa al producto que le pusiste mal, ¿qué haces? Dice, cuando no te, porque aparte tenés otras cosas, hay montones de cosas para ver. Normalmente cuando vos tenés, la mayoría de los productores los tienen a 30, 40 kilómetros, los apiarios. ¿Qué haces? No estás todos los días, no estás como, a ver, yo tengo la suerte de que yo tengo un tiempo que está todos los días, va a levantar la cabeza, mira, así, che, güey, Claro. entonces a la noche me avisó y yo al otro día ya llevo todas las cosas, ya está, al toque, ¿me entendés? Entonces, si yo tuviera que hacerlo eso, tengo que viajar 30 kilómetros y todos los demás, es un gasto innecesario, es un riesgo al diminuto botón. Entonces, eh, independientemente de los residuos que te pueda dejar el producto que vos estás utilizando, la, digamos, la fortaleza de ese producto que estás utilizando, y no se ve, ¿entendés? No se ve en eso. Entonces, directamente es preferible hacer un buen examen, o sea, lo más importante es hacer la previsión. La previsión es, vos ves, detectás y ahí, una vez que detectaste, ahí tomás la decisión. Si vos no tenés una buena detección, mal podés utilizar. Entonces, es preferible saber bien qué tenés, cuánto tenés, chao, listo. Y ahí más que la utilización de las tiritas y todo lo demás. Bien. Yo, te soy honesto, yo he comprado, generalmente, y he comprado de los productos por ejemplo, para la barroa, lo que he comprado generalmente ha sido productos, primero, que son de carácter de tipo orgánico, ¿viste? No compro los sintéticos porque eso sí te deja residuos y no he dudado de comprarlo, ¿viste? Porque, o sea, es más, inclusive te voy a decir, inclusive a veces por falta de tiempo, porque vos sabés que donde estoy tengo que entrar y salir y para contar, porque si no me quedo dormida adentro, ¿viste? Pero la idea es eso, hago previsión, pongo, ¿viste? Entonces, o si no, hacemos nos juntamos con el muchacho, hacemos el coso del vaso y a la mierda, ¿viste? Y hacemos directamente eso. Ponemos. Y después la segunda vez sí hacemos digamos, la otra, digamos, el otro conteo. El otro conteo así hacemos, porque es el definitivo. Bien. ¿Entendés? El segundo es el definitivo. Entonces vos aplicaste las tiritas de ahí, chao, listo. Y ahora estoy usando otro. Ahora estoy usando un Oxabar que es un polvo para diluir. Entonces, que también me sirve porque yo lo diluyo, lo pongo arriba y eso te genera, digamos, vos lo pones como si fuera un jarabito, pones arriba, lo pones y eso te genera, digamos, un impacto muy fuerte sobre las barbas que tenés. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es eso. Y después sí va el análisis bien profundo de lo que es el conteo de la barba. Bien. Otro tema que te quería consultar es si durante el tiempo que vos laburaste para agencia tuvieron el problema de la transhumancia, que es algo que me hablaron bastante, y cómo trataron de solucionarlo. ¿Sabes cuál es el problema el problema de la transhumancia? ¿Sabes dónde está? En que no está reglamentado, no tenés nada, y la transhumancia lo que hace es te permite a vos, por ejemplo, yo tengo acá chicos que se van hasta San Pedro. Se van a San Pedro, el problema está en, claro, pues ellos van a hacer San Pedro, hacen la polinización en todo lo que es cítrico, claro, y se vienen. El problema es que ellos van y vienen, tienen que pasarse 15, 20 días mínimo, ¿me entendías ya? Con los costos que tiene, pero el problema es que ellos vienen con una gran cantidad, con colmena, con
¿cómo se llama? Con mucha carga, con mucha cargada de miel, pero además vienen con núcleos nuevos. Bien, Entonces, ellos arman toda la estructura para poder hacerlo. El problema es otro. El problema es cuando vos haces, que vas a otros lados, en el cambio, vos tenés que tener todo un protocolo para poder hacerlo, respetar. La transhumancia lo que te ahorra es que en el lugar donde estás vos, se te acabó la flora y fuiste, y no tenés más nada. ¿Me entendés? Pero los costos que tenés y todo lo demás, y a veces te tenés que sentar a evaluarlos bien. Hay montones, yo he visto montones de videos que me han facilitado de gente, ¿viste? Que llevan camiones, pues, la cantidad de colmenas que llevan es impresionante. Y cuando vos fuiste a un lugar que no sabes cómo está, claro. que sabes la peste que te traes. Bien, bien, ¿Me bien. entendés? A mí me parece, está bien que se haga, pero debería haber más control en ciertas cosas. Como Sobre un todo, marco legal, digamos, un marco legal sanitario. exactamente, Bien, exactamente. Porque si no, ¿sabes qué pasa? El problema es que lo que vos, o sea, vos te vas a buscar el alimento. Yo te voy a decir algo, lo que te voy a decir, esto muere con vos acá. Yo conozco un tipo sí, que hace miel de azúcar, no claro, mueve las cocinas donde está. Entonces, ¿qué hace? El tipo le mete, arma el jarabe, no tiene otra cosa y se lo arma con azúcar. Se le fue, se le fue el azúcar para arriba, el sí, precio del azúcar no era lo mismo que comprar el precio que estaba. 60 pesos no es lo mismo que una luca ahora. sí, ¿Entendés? totalmente. Entonces, ¿qué sucede? El tipo tiene que mover y lo pensó y dejó, ¿viste? No. Para él los costos son muy altos. Entonces, todo pasa por tener toda una estructura para poder moverlo, pero también toda una estrategia de cómo vos vas a hacer la alimentación en momentos, digamos, difíciles. Y si vale la pena, yo hoy por hoy, cuando vos te sentás y haces los números, hoy en día estás hablando de que el costo mínimo son, y me quedo corto, 20 kilos por colmena, 20, 25 kilos. Es poco, poquísimo. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el costo que tenés. Y si vos tenés una extracción de 31, 35 kilos por colmena, no te rinde. Los costos, el ingreso menos los costos te dejan 6 kilos por colmena. Poquísimo. ¿Qué hace? O sea, eso vos, los 6 kilos por colmena, o sea, estás hablando de que tenés que tener un toco de colmena terrible. Entonces, a veces es, por eso te digo, a veces tenés que establecer toda una estrategia de dónde vas a poner la colmena, cómo la vas a hacer, cuánto vas a juntar. Cuando yo les contaba, y tu viejo sabe eso, te vas al norte, te vas a la zona de Entre Ríos, estás juntando 150 kilos por colmena. Claro, una locura. 150 kilos por colmena, acá no lo juntás ni que te escuchan ahí. No es nada. El problema está en que también ya hay muchos cambios, tenés que cambiar 2 veces mínimo la reina en el año, tenés que estar supervisando muchas cosas, tenés muchas zonas que son inundables, tenés un montón de cosas. Sí, pero son 150 kilos. Claro, 150 kilos, son 150 kilos. Y así tenés un montón de cosas. Y tenés el mercado que también te abarca en contra, y hay un montón de cosas que son. Por eso yo te decía, hay que sentarse, planificar, hablar, todo discutir. Porque los errores, vos sabés que los errores se pagan. Y donde te embocaron, ¿sabés qué? Llegás a fin de año y dijiste, trabajé todo un año gratis ya. y no tenés ganancia. Y eso normalmente es vos calculás que si en una época, hoy el promedio en la zona, acá son 35 kilos, salvo alguna zona que puede tener más, promedio 35, 30 kilos, algunos tienen menos. Pensá que en una época juntaban entre 47 y 60 kilos. Claro. Sí, sí. Es mucha la diferencia. ¿Viste? Pero bueno, Bien. Un poco me parece que ya fuimos indagando en todas las vertientes de la actividad y yo, para cerrar, quería preguntarte tres cosas que mucho no hablamos.
es, primero, ¿cómo sentiste vos o sentís digamos, lo tomó tu familia el tema de meterte como dentro de la institución del INTA? O sea, ¿cómo llevaste la relación con tu familia por un lado? Por otro lado, te quería preguntar, ¿qué crees que fue la importancia? O sea, ¿qué crees que en tu carrera profesional hiciste importante en estos partidos que trabajaste? Eh, Sí, y tercera pregunta y la última, la tercera pregunta es un poco también relacionado con cuando vos te fuiste afuera con mi padre a trabajar. ¿Qué notaste diferente afuera que acá? ¿Qué ventajas había acá y no, cuáles no? Y por último, ¿cómo sentís después de haber trabajado tanto tiempo dentro del INTA, como una reflexión propia tuya de qué es lo bueno que tuviste, digamos? bueno, a ver, cuando yo tomé la decisión, yo cuando no me recibí de pendejo, yo me recibí con 51 años de ingeniero. Entonces, la diferencia hace que yo perdí prácticamente 20 años de poder de carrera. ¿Entendés? Entonces, en el momento que yo terminé de cursé el posgrado y todo lo demás, la oferta de salir a trabajar al INTA fue, digamos, una bendición porque en realidad yo iba a estar cobijado por una institución que era reconocida, que iba a tener, digamos, un marco institucional importante, con lo cual, digamos, mi mujer no tuvo nunca problema por eso. Bien, Entonces, al revés, digamos, estás trabajando en la NINTA, bien, porque así estamos mejor, que estamos los dos, ¿viste? En realidad, fue una, ¿cómo te puedo decir? Una bendición eso, ¿entendés? O sea, cuando yo empecé a trabajar en el INTA, eh, no magnifiqué o no cuantifiqué toda la actividad que tenés que hacer. Es mucho más de la que vos te crees que. Por lo menos para mí, representó mucho más. ¿Qué pasaba? Era mucha dedicación, tenés que darle, porque, a ver, porque el INTA es el edificio, claro. pero después el problema es tenés tus colegas que están en INTA, pero después tenés los productores. Entonces, cuando vos estás trabajando para los productores, es como docencia. Cuando vos haces docencia, vos ya pasaste a segundo plano, porque tu primer objetivo son los alumnos. Y mi primer objetivo fue en el productorio, era transmitir lo que yo había aprendido en el INTA. Me implicó mucha más demanda de capacitación, de dedicación, escúchame, montones de dedicación. Yo he estado prácticamente dentro del mes, épocas donde trabajaba de lunes a domingo, Claro. y venía a mi casa a la tarde, ¿me entendés? O sea, no había excusa. Lo cual mi familia nunca me puso problema, ¿entendés? Eh, eso, si me hubiera puesto problema, por ahí a lo mejor no sé cómo lo hubiera tomado. Bien, O sea, ¿me entendés? O sea, según unas cuestiones personales que se complican. bien. A mí fue una satisfacción haber podido dar eh, toda mi vida a una institución para poder ayudar a otros. Para mí, ese era el motivo por el cual yo tenía. Después la otra pregunta, ¿cuál era? Supongo que esa es la pregunta que te La primera. preguntaba vos sobre qué notás, digamos, en los años que recorriste acá o estuviste trabajando acá, de acá, digamos, qué rescatás que tenía acá. Y la otra pregunta era un poco la de la cuestión internacional, digamos, qué notabas afuera Ah, que acá no. yo lo que rescato es que digamos, el hecho de trabajar en una institución como el INTA me permitió tocar todas las cosas que son, toda la parte de extensión, de investigación Bien, y de extensión. Es decir, desarrollo de tecnología y la transferencia. bien, ¿Me entendés? Y sobre todo, el caso particular de estar con la gente. Más allá de todos los papeles que significa digamos, el desarrollo y todo lo demás, el tema de la gente. ¿Me entendés? Entonces, de repente, vos estás trabajando y vos sabés que lo que estás haciendo les llega a la gente. Pero además te voy a decir otra cosa. Yo le agradezco
a ver, voy a ser honesto, le agradezco al programa Cambio Rural de haberme permitido a mí estar con los productores. Lo que yo he aprendido con los productores no tiene precio. Desde lo social, desde lo productivo, desde lo afectivo, ¿me entendés? Y yo creo que eso es lo que se ha perdido un poco, ¿me entendés? Entonces, creo que lo que se ha perdido es esa relación institucional con la gente, ¿me entendés? El tiempo ha pasado. Y te soy honesto, yo cuando me han ofrecido otra cosa, y bueno, tomé la decisión y después me arrepentí. Pero ya no sirve de nada. Una vez que diste la pata para adelante, y sí, extraño, te soy honesto, extraño las reuniones con los productores, extraño las reuniones con los técnicos, extraño los viajes hasta la loma de los gente, ¿viste? Y juntarme y escucharme. Extraño que venga un productor y te dice, te abrace y te diga gracias por lo que me da. ¿Viste? Todas esas cosas son lo que dan. Hay muchas cosas que la mayoría de la gente no lo sabe. ¿Viste? Y cuando vos estás en extensión, a ver, sos un instrumento. ¿Me entendés? Entonces yo le agradezco a Dios que me haya dejado hacer eso, porque me dio, digamos, un poco de respuesta a lo que yo quería hacer. Eso sí. Y lo que fue cuando fuimos allá digamos, a Venezuela, que nos fuimos a trabajar allá, a hacer, digamos que fuimos 2 veces, que fuimos con los muchachos, ¿viste? Lo que vi es, por ejemplo, que ahí somos 2 países totalmente diferentes. Si bien hay algunas cosas que pudiéramos ser parecidos, digamos, toda la parte de desarrollo tecnológico, de institucional y todo lo demás, es tan diferente que nos pone por encima. Y entonces, para mí fue, te digo, extraño mucho, digamos, los muchachos que estaban haciendo desarrollo y estaban en las diferentes instituciones con las cuales tuvimos un muy buen trato. Y Venezuela nos dio a nosotros la oportunidad de poder estar y poder dar lo que sabíamos. Eso es impagable. Eso es impagable. Por supuesto, tenés de todo. Claro. Ya como acá, ¿me entendés? Pero yo te soy honesto, la verdad que a mí me gratificó mucho estar. Y además que fuimos los cuatro. Una vez fuimos 5, otra vez fuimos 4, y estás dándole lo que nosotros sabíamos, compartiendo. Tenés que bancarte a algún pelotudo que te diga, nada, pero nosotros ya lo tenemos. Pero eso también lo tenía acá, así que eso no me preocupa. Si ya lo tenés, si levantaste, andaste. Yo no te tengo. ¿Querés estar? Está. ¿No querés estar? Yo soy callate. Porque si no, llamo al guardia. Eso se lo dije a uno que me montaron un huevo, ¿me entendés? Pero claro, porque son cosas que cuando vos vas y compartís, aprendés también. Porque aprendés, ¿me entendés? Y yo no vengo a que vos hagas lo mismo que hacemos nosotros. Somos diferentes. Entonces vengo a contar mi experiencia. ¿Te sirve? Bien. ¿La querés compartir? Bien. Es lo mismo. Vos me contás. Nosotros estuvimos allá con mucha gente que compartió cosas con nosotros. Y aprendimos y nosotros dijimos, no, esta es una porquería, ¿por qué lo querés? ¿Entendés? Entonces, fue una muy buena experiencia que yo creo que deberíamos hacerlo en todos lados, que se hace, ¿me entendés? Que se hace, se sigue haciendo, pero tendría que ser más formal, o sea, más estructurada, ¿me entendés? Mejor armada, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque es una forma de crecer, de avanzar, ¿no? Si vos te quedás encerrado dentro de la olla, no aprendés nada. Eso así de sencillo, ¿me entendés? Y es lo que por ahí no va a pasar. Pero bueno, así que todo bien. Y la última, digamos, para cerrar un poco la entrevista y ya agradecerte por la predisposición para hablar hoy, día viernes, que ya termina la semana, es un poco a modo de conclusión o a modo de reflexión tuya, ¿qué crees en todo este tiempo que laburaste para la agencia que te dejó a vos como persona, a tu familia y de la gente que conociste? Digamos, ¿cuál fue la impresión? Mirá, yo más allá de lo que es, yo trabajé en 2 agencias. En la agencia de desarrollo, que ya representé al INTA con la agencia de desarrollo, que es otro tipo de institución,
trabajé en el INTA. El INTA, más allá de lo que es la agencia, el INTA es el tema de la institución. Y el hecho de trabajar, al vos encarar dos cosas, la investigación por un lado y la extensión por otra, lo que te genera es vos en la investigación te excede o te saca de contacto con la gente. Entonces, vos te manejás con la heladera, siempre es la heladera, porque no tenés contacto con la gente. Cuando vos ves que la gente que vos estás llevando, o sea, nosotros llevábamos técnicas o cosas, o desarrollos que se habían probado en el INTA y lo llevabas a productores, y el productor te decía, sí, por eso no lo puedo aplicar. ¿Cómo no lo puedo aplicar? Y sí, porque tenés esto, y vos te quedabas sorprendido. Entonces, a mí lo que me dio la institución fue, digamos, un respaldo de algo que a mí me sirvió muchísimo, ¿me entendés? Me hizo crecer, me hicieron crecer los productores, siempre digo lo mismo, siempre me hicieron crecer los productores, los técnicos con los que yo trabajé, todos los profesionales con los que trabajé, yo escuchaba, miraba, ¿me entendés? Aprendía de ellos. Y te soy honesto, me hizo crecer como profesional y como persona. ¿Me entendés? Entonces eso se lo agradezco totalmente. Cuando yo renuncié al INTA para irme a otro lado, después que me fui, me arrepentí. Pero no hay arrepentimiento que valga. Una vez que te fuiste, pusiste la pata afuera, se acabó la historia. Te lo hacen saber, ¿eh? Ojo, no te cuenta, no es barato, te lo hacen saber. Pero sí aprendí, ¿me entendés? ¿Qué representó para mi familia? Para mi familia representó que yo estuviera mejor. Y que yo estuviera mejor, ¿me entendés? Para ellos estuvo bien. Sí me costó mucho. Ojo, me costó mucho, porque esto que yo te contaba, por ahí me iba y hacía 1000 kilómetros en el día. Y salía a las 5 de la mañana y volvía a las 2 de la mañana del otro día. Y llegaba y me acostaba y después tenía que estar de nuevo en la agencia. Tuvo precios muy altos, pero bueno, se lo bancó, ¿entendés? Pero bueno, yo digo siempre lo mismo, o sea, hay precios que hay que pagar, ¿viste? Y yo te soy honesto, por lo que yo crecí y lo que yo ayudé, el precio es barato. Bien. Es barato. Me puedo morir tranquilo, Facundo. Bien, y la última pregunta para cerrar Sí. es, ¿cuál crees que es el recorrido que le queda a la apicultura de acá a futuro? No, hay mucho recorrido, mucho recorrido. Sobre todo, a ver, no es solo, el problema sigue siendo lo mismo, pero no es solamente la apicultura. El tema es de las Sí, sí, te escucho. ¿Cuál le falta recorrido a la apicultura es? es digamos, es la consolidación de algo que se llama reconocimiento de la gente. Pero no le falta solamente a la gente de apicultura, le falta a la gente de diferentes producciones. Mientras no se unan y empiecen a consolidar espacios de trabajo, no digo de poder, pero sí de trabajo, siempre van a estar vulnerables. ¿Me entendés? Entonces, un tipo que está laburando, o sea, un tipo que es apicultor, que tiene 70, 100 colmenas, no es lo mismo que un tipo que tiene 1000 o que tiene 3000. ¿Me entendés? Y tampoco es lo mismo que el tipo que te compra lo que vos estás produciendo. ¿Me entendés? Entonces, mientras no se siga consolidando el trabajo, la capacitación, la formación, el grupo humano, ¿me entendés? Siempre va a haber materias pendientes, ¿me entendés? Entonces, yo creo que Cambio Rural en su momento apuntó a eso, no por nada la mayor cantidad de grupos dentro de Cambio Rural fueron grupos apícolas, ¿me entendés? Con un desarrollo importante para muchos. Bueno, vos conocerás a Omar García, lo considerás a Denti, todo eso lo considerás. Bueno, si bien ellos tenían en su desarrollo profesional bastante importante, ellos ayudaron a consolidación de los apicultores. Más, ellos también crecieron. Y yo creo que todavía falta mucho por hacer. Eso es lo que yo creo. Cambio Rural tiene que volver con toda la fuerza, porque es un instrumento, ¿me entendés? Muy positivo y sobre todo porque ayuda a los productores.
¿entendés? Y el estar al lado de los productores siempre los hace crecer, ¿entendés? Y nosotros necesitamos crecer mucho más todavía, mucho más. Y sobre todo en la apicultura, porque hoy por hoy la mayoría vos tenés, mirá, les contaba, ¿cuánto está la miel? Y mirá, la miel depende, porque hay lugares de la miel te lo venden 1.800, 2.000 pesos y la miel vos vas a cualquier supermercado y la miel aleluya, esa que está diluida hasta 4 lucas medio kilo. Y lo que haces es jarabe de maíz con miel y nadie te dice nada. Y agarrás la otra miel y, escúchame, el potecito de 250 gramos está 2.400 mangos y nadie dice nada, ¿me entendés? Entonces, vos trabajás, por ejemplo, la mayoría está trabajando, tiene junta 10, 12 tambores y resulta que termina vendiéndoselos a un tipo que nada, no le importa nada. Y eso para mí que todavía falta mucho, sigue faltando mucho. Falta mucha política de Estado, mucho trabajo de los productores, mucha más consolidación de los trabajos de los productores, de los técnicos, de los que se junten para determinar caminos alternativos. O sea, no hay otra alternativa que seguir laburando, ¿eh? No, porque si no, ¿sabes qué pasa? Hoy te contaba, vos calculás que en una época se llegó a vender 100.000 toneladas, hasta 107.000 toneladas de miel se vendieron. Y hoy estás hablando de 75, 60, ¿entendés? Depende. ¿Y por qué? ¿Me entendés? ¿Por qué pasa eso? Y bueno, porque hay montones de razones que tenés que hablar. No hay, por ejemplo, no tenés normativa que a nivel productivo te permitan tener los apiarios en lugares donde estén protegidos, donde estén para poder hacerlo. No te permiten tener, vos por ejemplo en Francia podés meter arriba de los monumentos, podés tener colmenas dentro de las plazas, ¿entendés? Y entonces no hay normativo que te permita eso. Todavía estamos discutiendo si los apiarios lo metés a 300 metros o te metés a 1.000 metros. Y de repente, escúchame una cosa, resulta que te pasa un avión y te pasa y, escúchame, pasó sobre la ruta y el avión, ¿cómo se llama? Fumigando. O sea, puede llegar hasta 1.000 metros la aplicación, depende de donde sea. Y todo lo que producto que te aplico. Y seguimos en esa tesitura, ¿me entendés? O sea, lo mismo que los mapas apícolas, lo mismo que los desarrollos, lo mismo. Yo te cuento algo particular, por ejemplo, en Tandila se armó un grupo Cambio Rural que se dedicó a ¿cómo se llama? A hacer producción de alimentos, o sea, se llama Savia Serrana. Empezaron como un grupo, en realidad empezaron como un grupo de productores del ProHuerta, que se empezaron a especializar, pasaron a ser un grupo Cambio Rural y armaron un grupo de trabajo. Hoy Savia Serrana es un grupo que, digamos, que vende cualquier cantidad de cosas con productos, son 6 mujeres. ¿Me entendés? Entonces, está. Y todo eso hace que el desarrollo de la gente, el producto, porque no es solamente el desarrollo de los 6 productores, sino que con los productos a donde llegás. La miel, ¿por qué tenés que venderla? ¿Por qué tenés que liquidarla digamos, por tambores si no tenés la posibilidad de fraccionarla y venderla? Hay mucho impedimento y muchas cosas que están mal hechas, ¿me entendés? Entonces, como, digamos, valorizar la miel y todo lo demás, ¿me entendés? Entonces, todas esas cosas tienen que empezar a caminar. El cambio rural y la normativa que estaba en esa época había empezado a trabajar, ¿me entendés? Ahora, Dios dirá cómo seguimos. Bueno, te agradezco por tu tiempo, Hugo, te agradezco por haber tenido la conversación conmigo. Sinceramente es muy interesante toda la propuesta que hicimos, así que espero que también te haya gustado también a vos. Sí, yo te agradezco a vos por esta charla. La verdad es que yo disfruto mucho. Y aparte, cualquier cosa que vos necesites, siempre me llamás o me mandás un WhatsApp y nos juntamos. Tendríamos que juntarnos personalmente, es más fácil. Perfecto. Que por esto. Dale. Te mando un abrazo, cariño a la familia, a tu viejo y a tu vieja. Muchas gracias, Hugo. Cuídate. Nos estamos viendo. Dale. Cuídate. Nos vemos. Chao.